por estribor vemos dos boyas. Pasá vos. Bueno, estamos casi afuera del canal que comunica el río Santa Lucía con el río de la Plata y prácticamente entramos en este momento en aguas del río de la Plata y vamos a poner rumbo al boyado que marca el barco hundido Graf Spee. De los más conocidos en la Segunda Guerra Mundial y bueno, trataremos de filmar por lo menos el punto donde ese barco está hundido. Adolf, la gentileza que nos haya atendido, que nos esté atendiendo en este momento en su oficina, y de alguna manera nosotros buscamos alguna nota que complemente cosas adicionales a todo aquello que se está hablando en el día de hoy como un hecho histórico sobre el acorazado Graf Spee. No sé si está bien pronunciado. Sí, está bien pronunciado. Pero más que nada hablar sobre la batalla y sobre el barco, lo que nosotros buscamos justamente es esos hechos que han sobrevivido a los justamente sobrevivientes de aquella gesta de alguna manera que ha marcado un hito en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Buscamos de alguna manera que usted nos comente algunos relatos que su papá le pudo haber hecho con relación a todo lo que pasó después de esa batalla, de que su padre sale herido, y bueno, de alguna manera es lo que buscamos, que usted empiece el relato de todo esto, ¿verdad? Bueno, por estribor vemos dos boyas que marcan el punto donde el Graf Spee fue hundido por su capitán. Dos boyas donde en el centro supuestamente está el casco hundido. Por esos tiempos, en la trágica Segunda Guerra Mundial, la Marina alemana había planificado destruir los buques mercantes que se trasladaban desde y hacia el sur de la línea del Ecuador sobre la zona del continente sudamericano. El acorazado de bolsillo, como se le denominaba al Graf Spee, comandado por su capitán Landorf, es destinado a cubrir este rastrilleo, cumpliendo hasta ese entonces su misión, habiendo hundido entre septiembre y diciembre del año 1939 9 barcos antes de la histórica batalla del Río de la Plata, entre ellos 2 mercantes, el Tairoa y el Doric Star, quienes pudieron comunicar su posición en el mar en el momento que estaban siendo atacados por los alemanes. También fue alcanzado el Africa Shell, un pequeño barco cisterna de apoyo propiedad de la petrolera inglesa, quien se encontraba navegando en la zona. De esta manera, las fuerzas británicas lograban conocer el punto exacto donde estaba navegando el Graf Spee. El convoy inglés, compuesto por las naves Achilles, Ajax y Exeter, que llegaban a la casa del corsario alemán,
logran acorralarlo frente a la costa de Punta del Este en Uruguay, quien el 13 de diciembre del año 39 entró en batalla frontal primero con el Exeter, quien le dañó seriamente las torretas y el puente de mando a los alemanes. Rápidamente, el Ajax y el Aquiles se sumaron al fuego cruzado de cañones, haciendo replegar al acorazado de Bolsillo, quien, seriamente dañado, buscó entrar en un puerto neutral, intentando conseguir tiempo para realizar reparaciones. Perseguido y acosado, navegó entrando el 14 de diciembre del año 39 en la bahía de Montevideo. Pero contrariamente a lo planificado por el Tercer Reich, las autoridades uruguayas dieron al barco alemán solamente 72 horas para abandonar el puerto. Ante esta decisión, enterado Hitler de tal situación, ordena al capitán Landorf hundir el Graf Spee para no ser atrapado por los barcos británicos que lo esperaban en el Río de la Plata, fuera del límite de las aguas jurisdiccionales uruguayas, para darle la estocada final. El 17 de diciembre del mismo año, una hora antes que se venciera el plazo otorgado por Uruguay para abandonar la zona neutral, el acorazado salió del puerto de Montevideo seguido por otro barco alemán, el Tacoma, y a las 20 horas, ante una multitud que miraba asombrada desde la costa montevideana esta histórica escena, el Graf Spee fue dinamitado por su tripulación. Su capitán se quitó la vida con un tiro en la cabeza y los heridos fueron internados en el hospital militar en Uruguay, y el resto de la tripulación fue embarcada en remolcadores de bandera argentina, quienes fueron trasladados hacia Buenos Aires. Algunos de aquellos heridos se recuperaron y formaron familia en tierras uruguayas. Está acá, señor Forestieri. Y bueno, fíjese que son más de 50 años que uno está escuchando los cuentos de las vivencias de esos muchachos jóvenes de 18, 19 años que estaban haciendo, la mayoría de ellos, el servicio militar. Mi padre estaba haciendo el servicio militar, tenía 19 años. Y bueno, cuando empezó la guerra, 1 de septiembre del 39, ese día él cumplía años. Y bueno, fue el comienzo de ese horror que fue la guerra y que son todas las guerras. Y bueno, él tuvo, de las cosas más anecdóticas que yo recuerdo, era cuando ellos tenían la misión en el Atlántico Sur de frenar el abastecimiento a Inglaterra de los barcos mercantes. Y bueno, por supuesto que frenar era hundirlos. Bajaban la tripulación y se hundían los barcos, creo que fueron cerca de una docena de barcos. Y uno de los cuentos que siempre recuerdo, que era un barco, creo que venía de Brasil, lleno de bananas. En aquella época no existían los contenedores, y le metieron un torpedo, dice que el barco se hundió y que el mar quedó flotando verde de cachos de banana. Que él mismo se sorprendió, porque creo que en aquella época no sabía ni lo que era una banana en Alemania. Y bueno, y después la vivencia de la guerra, que en definitiva la batalla del Río de la Plata fueron unas pocas horas de combate, y mi padre tuvo la suerte de salvar la vida, pero quedó gravemente herido, y recuerda que lo herieron, y después cuando se despertó en el hospital militar de la calle 8 de octubre, y él mismo se enteró que habían hundido el barco unos días después, porque estuvo en un estado de coma mucho tiempo. Estuvo grave. Sí, estuvo muy grave. Se estaba desangrando, tenía una pierna destrozada, que se la querían amputar, pero no llegaron a hacerlo porque estaba tan desangrado que si se la cortaban se moría. Optaron por no operarlo y bueno, salvó la pierna. Salvó la pierna, salvó la vida, por supuesto. Y salvó la vida. Él estaba en la torre de control de aviones, creo que es el telémetro que van a sacar ahora, o que quieren sacar hoy o mañana. ¿Tenía a cargo el manejo de un camión? No, él no. Él en realidad era de profesión tornero mecánico, o había estudiado en la escuela la escuela industrial, el tornero mecánico.
mecánico y él estaba en la maquinaria, pero ellos iban rotando a la gente y él estaba asignado en ese momento con 2 compañeros más en la torre de control para avistar a los enemigos. Y bueno, y ahí cayó algo explosivo, una granada, una bomba, y bueno, 2 de los compañeros quedaron muertos y él pudo bajar por una escalera unos cuantos metros, muy herido, hasta que se desplomó y se despertó en el hospital militar, ¿no? Que fueron varios días después. Se repone. ¿Cómo quedan aquellos sobrevivientes en el Uruguay? Porque hay un grupo de sobrevivientes que va en el Tacoma hacia Buenos Aires y otro grupo viene hacia Montevideo, va al hospital militar. Pero ¿qué pasa después que están recuperados? Porque hay por ahí alguna historia de que 3 hermanas alemanas que ya residían en el Uruguay van a visitar a los enfermos en el hospital militar y ahí viene todo un episodio que después se convierte en matrimonio. Sí, yo lo voy a hacer bien cortito. Este periodo del 39 al 45, esos 6 años. Acá a Puerto bajan a los muertos, que son creo que algo más de 40, y a los heridos graves. Después el barco a las 72 horas lo obligan a salir de Puerto, es cuando resuelven dinamitarlo y llevan al resto de la tripulación, que eran cerca de 1000 personas o 900 personas, para la Argentina. Que eso después se van para Córdoba y algunos vuelven para Alemania. Pero los que quedan entre los muertos y los heridos que quedan en Uruguay, se hace el funeral en el cementerio del norte, donde están actualmente las tumbas todavía de los marinos muertos, y los heridos, a medida que se van sanando, van saliendo del hospital militar y le arriendan en la calle Timote, allá por Belvedere, una casa quinta, en donde están ellos ahí, no sé, 35, 40 personas. Pero son prisioneros de... Bueno, del prisioneros, gobierno sí, entre comillas, sí, estaban como prisioneros, pero digamos, no era una cárcel, ¿no? Podían salir también, tenían guardia, pero no eran peligrosos. No, pero a pero lo que voy- estaban como detenidos políticos. Y bueno, después cuando Uruguay rompe relaciones con Alemania, que no sé si fue en el 42, una cosa así, ya la cosa se agrava, ya están un poco cuestionados, ya son un poco más peligrosos, y ahí los llevan a un cuartel a Sarandí del G, que hoy actualmente es un museo eso. Y bueno, en el 45 termina la guerra, y ahí es cuando se normaliza el mundo, ellos quedan libres, y los que se habían casado con uruguayas podían quedarse en el país. Los que estaban casados con alemanas o los que no se habían casado tuvieron que volverse. A tal punto que aquí se quedaron, yo no sé, una docena más o menos, entre ellos mi padre. Pero su padre se casó con Mi una padre, uruguaya que era hija de el alemana. tema es el siguiente, en el 39 llegan los heridos, la colonia alemana no era muy numerosa, mi abuelo materno, que había llegado al Uruguay en 1912, como ingeniero para construir las grúas en el puerto de Montevideo, lo agarró en la Primera Guerra Mundial y quedó definitivamente en el Uruguay. Se hizo ciudadano legal y se quedó en Uruguay. Y él tuvo 3 hijas mujeres. No, perdón. 4 hijas. 4 hijas mujeres. Y él estaba vinculado a la colonia alemana. Y en el 39, bueno, están estos muchachos jóvenes heridos en un pabellón en el hospital militar, y entonces alguien los tiene que acompañar. Y mi abuelo mandó a las 4 hijas a que vayan a visitar a los marineros. Y bueno, estaban además, aparentemente por los cuentos, por orden alfabético. Y mi padre, como Federico Adolf, era cama número 1. Y mi madre fue la primera en entrar cuando abren las puertas y se encuentra con esa barbaridad de tantos heridos, se asustó y se metió en la primera cama. Y esa cama era mi padre, Federico Adolf. Y mis otras tías, bueno, Conocieron a otros alemanes. y al final
En el 45 no había terminado la guerra, pero faltaba muy poco. Mi madre y sus dos hermanas se casaron con 3 marineros. Sobrevivientes. Sobrevivientes, sí. Y me acuerdo que me contaba mi abuelo que el civil se hizo en la casa de él, en la calle Bonpland, en Punta Carretas, y que ellos todavía estaban de alguna manera detenidos y que vinieron con guardia policial y se tuvieron que ir custodiados de alguna manera. O sea que se casaron bajo custodia uruguaya. Sí, sí. A pesar de que Sí. creo que en esa época ya la guerra, en Alemania, o por lo menos los soldados ya estaban libremente, digo, caminaban por toda Alemania sin ningún tipo de problema. Sí, en el 45 terminó la guerra, ¿no? Por eso, pero digo, la guerra terminó Sí. y aquí todavía... No, eso creo que fue... Es que yo no me acuerdo en qué mes terminó. Ellos se casaron en el mes de junio del 45. Y creo que la guerra terminó en agosto, en septiembre. Yo esa fecha no la tengo grabada. Pero en ese momento ellos estaban todavía bajo custodia. O sea que se casaron... Y creo que quedaron libres 2 o 3 meses después de casados. Sí, sí. ¿Y cómo era la vida que llevaban ahí, por ejemplo, en esa quinta? En esa quinta era una vida muy rutinaria. Yo a veces pienso, qué horrible, ¿no? Estar 6 años entre los 19 y los 25 metidos en una quinta. Se divertían, hacían un poco de quinta, criaban unos conejos. Como tenían distintas profesiones, uno era carpintero y hacía bancos y hacía sillas, algunas cosas las vendían. Pero digo, ¿estaban vigilados? Sí, estaban vigilados. ¿Cómo hacían para salir, ver a sus novias? Y bueno, es como todo. Ya llegó el momento que ellos con sus carceleros tomaban mate y comían asado. Creo que no eran ni policías, eran soldados los que los custodiaban, pero eran 2 o 3 para 40. O sea, además ellos sabían que a dónde se iban a escapar, a dónde se iban a ir. Si además no eran peligrosos, ¿cierto? Y tantos años, además por uno dice 6 meses, todavía 6 años. Del 39 al 45. Y bueno, son los mejores años de uno. Usted acuérdese, yo me acuerdo que entre los 19 y los 25, que uno se divertía, salía a pasear, salía de pronto con amigos. En aquella época era mucho de los tablados de barrio, yo me acuerdo de los tablados de barrio, y uno se divertía siempre, y uno estaba en una quinta, recluido, ¿no? ¿Se casan? Sí. ¿Qué pasa después? Bueno, se casan, consiguen trabajo y empiezan a venir los hijos. ¿Su padre a qué se dedica? Mi padre ¿En Uruguay? está jubilado. No. En aquel entonces. En aquel entonces se casó. Se casó y creo que al poco tiempo empezó a trabajar en la firma Conatel. Él era de profesión tornero mecánico, estaba en esas tareas, tuvo muchos años en Conatel. Y después, creo que fue en el año 62, 63, que entró a trabajar en una empresa alemana que estaba radicada en Uruguay, en una curtiembre que hacía los corderitos, y todo lo que se usaba mucho eran para plantillas de zapatos y tapicería de coches con corderitos, pero todo era para exportación, hasta que se jubiló. Sí. Mi padre es una persona un poco introvertida y él además esos impactos de la violencia el ser humano lo siente, y eso a los años aparece. Él tuvo algunas crisis emocionales con 40 años, cuando habían pasado 20 años de esas vivencias que tuvo, y era por consecuencia de la guerra, ¿no? Y entonces él las cosas que habla son más bien anécdotas graciosas, pero de la guerra en sí, y mire, lo que yo sé es a través de mi padre, porque él personalmente no me contó y yo no quise preguntarle mucho tampoco. Y bueno, fue en realidad el comentario que yo le hice a grandes rasgos lo que él le tocó vivir. Perfecto, dígame una cosa, y su mamá Sí. cuenta historias sobre, más que nada... Bueno, ella cuenta las historias de las vivencias de ella, por ejemplo, cuando se tomaban el tranvía y se iban ahí a Belvedere, a la quinta, estamos hablando de hace 65 años atrás, ¿cierto? O cuando se tomaban el ferrocarril para ir a San allí,
y desde ahí después creo que en carro, no sé cómo llegaban al cuartel, que quedaba varios kilómetros del pueblo, ¿no? Y, todo para ver a su novio, que hoy es su esposo, ¿verdad? Exactamente. Por eso se quedaron acá también, ¿no? Perfecto. Y bueno, y ellos siguieron juntos toda la vida hasta que se empezaron a morir ya hace 20 años atrás, el primero, y bueno, uno de mis tíos que fue el último en morir hace 6 meses y ahora el único que queda sobreviviente es mi padre. ¿Hay alguna otra persona sobreviviente ¿En Uruguay no? en Uruguay no? No, en Argentina muchísimo. Pero no sé, parece que los de la AFP son todos longevos. Porque mi tío murió con 84 y el otro murió con 81. ¿Se conmemora la fecha del 13 de diciembre con algún acto? No. En realidad lo que se conmemora es el segundo domingo de noviembre, que es el día de los caídos en todas las guerras. Pero no de la AFP. Y se hace un pequeño homenaje a todos los caídos en las guerras, de todas las guerras, en el cementerio del norte, en donde están las tumbas de los caídos. ¿Vienen sobrevivientes de Argentina? Para esa fecha no. Han venido cuando se conmemoraron los 50 años, que fue en el 89, y cuando se conmemoraron los 60 años, en el 99 se hicieron algunos actos, vino gente de Argentina, vino gente de Nueva Zelanda, y vinieron de Alemania también. Y bueno, son esos actos de recordación. Pero ahora ya hace años que no se hace nada. Perfecto. No sé si usted quiere aportar algo más, comentar algo más, que pueda ser interesante. No, ¿Usted quiere dejarlo? Sí, yo le agradezco la deferencia Prestieri que tuvo en hacer esta nota. Y bueno, son las vivencias que a mi padre le tocó vivir, que no se lo desea a nadie. Porque cuando uno tiene de cerca un familiar y escucha un poco los cuentos, se percata el horror que es una guerra, ¿no? Y más cuando uno va obligado a ella, ¿cierto? Aunque de pronto él en su momento estaba convencido, porque como joven que era, tenía que pelear por la patria. Usted sabe que muchas veces, también los muchachos, cuando fueron a defender las Malvinas, claro, también fueron conscriptos, medios obligados, pero a defender su patria, y así también le fueron. Y obligados, ¿sabes? Y obligados, ¿cierto? Sí. Y obligados también por alguien que no era, digamos, muy proclive a la democracia, ¿no? Exactamente. Señor Hans Adolf, el agradecido soy yo por esta nota, por la gentileza que ha tenido con nosotros. Y bueno, de alguna manera hemos conocido muy rápidamente, pero muy interesantemente, una pequeña historia acerca de su padre. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Eso es un poco lo que me gustaría conocer, cómo conoce usted a su esposo, en aquel entonces, por supuesto. En el hospital militar. Sí. Fuimos a visitarlo Ella venía a visitarme. para entretenerlos, ¿no? Porque ellos no hablaban el idioma, entonces de la embajada nos pidieron, los que hablaban alemán, que fueran a acompañarlos. Y así fue, nos llamaron a nosotras y dijo el ministro, todas las embarazadas uruguayas se quedan con sus maridos. Y bueno, y al día siguiente se fueron todos los demás. O sea, que fueron prácticamente los únicos matrimonios, los 3 matrimonios que se quedaron. Sí, nosotros eran 10 compañeros casados. 12 en total, pero 2 casados con alemanas. Y nosotras, como nacimos acá, éramos uruguayas. Y somos uruguayas. Claro. ¿no? Le permitieron quedarse. Sí. Ustedes Y a partir de ahí hicieron su vida. Sí, no, pero ellos siguieron internados. Ah, siguieron internados. O sea, Sí, le dieron el permiso de pero casarse, de mismo quedarse. de casados, tuvimos 24 horas, ¿no? 24, el sábado, el domingo, o el lunes de mañana a las 7 los patrulleros nos vinieron a buscar a casa. Y estuvimos las 24 horas o cuánto, 48, con policía dentro del jardín y enfrente de casa. Ya había terminado la guerra. Ya había terminado todo. Sin embargo, todavía seguían custodiados. Todavía sí, custodiados por si disparaban. Qué increíble, ¿eh? Sí, pero uno lo toma a esa edad, Claro, lo claro. principal es estar juntos, ¿no? Ahora es una historia ya. Ahora es una historia ya de muchos años.
¿Y cómo hacían para verse mientras ellos estaban internados? ¿Cómo permitían las visitas? Después estaban, claro, de Sarah Niedergy volvieron los que se casaron. Y después se fueron todos y los que se quedaron acá